Bienvenido, racita, al show de NFL por el Triple C. En este programa vamos a estar analizando todas las noticias relevantes de aquí a que se acabe la temporada de NFL 2026. Vamos a estar tocando temas acerca de fantasy, acerca de los jugadores, noticias, lesiones, todo lo relevante acerca de la NFL para que no te pierdas ni una sola noticia y estés bien informado para tus ligas, tu fantasy y en la NFL en general. Este es un programa especial de la Conferencia Nacional en donde vamos a hablar de los 16 equipos para ver cómo vienen para esta temporada de la NFL. Recordemos que esta semana empiezan los training camps. El primer equipo a tener entrenamiento son los Seattle Seahawks, que empiezan este 17 de julio a entrenar con los novatos, y al día siguiente empiezan los San Francisco 49ers también con los novatos. Posiblemente la siguiente semana sea donde veamos casi todos los equipos empezar a entrenar, y equipos como los Dallas Cowboys, los Steelers y los Eagles empiezan a entrenar el último día posible, que es el 28 de julio. Esto va a hacer que la primer práctica conjunta que podamos llegar a tener este año, que va a ser Dallas contra los Rams, va a ser el 11 de agosto de 2026. Ya estamos a nada, racita, y estamos muy cerca de que empiece esto. Ya estamos en época de drafts, ya acabaron los drafts de Dynasty, ya van a empezar los redraft, y para eso sabemos que tenemos nuestra página de internet que va a aparecer aquí, en la cual van a poder ver los rankings actualizados cada momento del día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Van a poder estar revisando rankings de todos los tipos para todo tipo de ligas para que estén siempre actualizados y ganen su liga. Ahora sí, vamos con las noticias de todos los equipos y vamos a empezar con la conferencia de los Dallas Cowboys. Vamos a empezar con los Cowboys, un equipo que va a tener una defensiva totalmente distinta. Un nuevo coordinador defensivo como lo es Chris Parker, que va a tener armas también bastante relevantes como lo son Caleb Downs y Malachi Fields, las dos primeras rondas de este año de los Cowboys, que posiblemente lleguen a ser las caras relevantes y que le cambien este chip a esta defensa. Y pues bueno, vamos a empezar con las noticias de los Dallas Cowboys. Sabemos que a principio de pretemporada le dieron un contrato a Javonte Williams, haciéndolo el running back 1 del equipo. Se habla de que la competencia por el running back 2 va a estar entre Malik Davis y Jaden Blue. Vamos a ver quién es realmente el que llega a los snaps. Y por otro lado, hablando de los wide receivers, tenemos una batalla bastante relevante que va a ser entre Pickens y CeeDee Lamb. Sabemos que el año pasado Pickens llegó como el wide receiver 2 al equipo, pero realmente hablando de fantasy tuvo mucho mejores puntos que CeeDee Lamb. Entonces creo que este año, llegando a necesitar un contrato para el siguiente año, ya sea en Cowboys o en otro equipo, va a tener que hacer una gran temporada y va a también estar compartiendo bastante con CeeDee Lamb. Entonces vamos a tener dos armas bastante relevantes. Y por último, se habla de que Ryan Fournette se va a quedar con ese spot de wide receiver 3. Ahora vamos con el siguiente equipo, que son los Águilas de Filadelfia. Ellos perdieron a AJ Brown este preseason, se va a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pierden una de las armas más relevantes para su ofensiva, pero esto hace que otra de las armas relevantes de su ofensiva llegue a potenciar mucho más, como lo va a hacer Devonta Smith. A mí me tiene loco lo que va a hacer Devonta Smith este año. Va a ser un jugador muy relevante, puede llegar a ser un league winner. Va a subir un poco a lo largo de la preseason, hablando de fantasy. Entonces, si lo tienen y tienen posibilidad de agarrarlo ahorita a principios o mediados de tercera ronda, va a ser un robo total. Por otro lado, Makai Lemon también, el novato, tiene bastantes posibilidades ahora con la salida de J.J. Brown de llegar a ser titular desde la primera semana como wide receiver 2, llegando a tener un volumen similar a lo que llegaba a tener Devonta Smith cuando empezó en los Eagles. Y por otro lado, Saquon Barkley también es otro regalazo que vamos a encontrar por ahí en nuestras ligas de redraft, porque está rankeado muy abajo, inclusive puede llegar a ser una ronda 1 o principios de ronda 2, y lo estamos viendo en ronda 3, finales de ronda 3. Entonces creo que también puede llegar a ser un robo. Y uno de los temas más importantes aquí va a ser la batalla por el tight end. Sabemos que tienen a Dallas Goedert, pero Eli Stowers, el mejor tight end del año pasado en la NCAA, puede llegar a tener snaps desde el principio de la temporada, y a mediados de la temporada, quién sabe, ganarle el spot a el bueno de Dallas Goedert. Seguimos con los Gigantes de Nueva York, que este año llegan con bastantes lesiones, llegan con su corredor lesionado y con su wide receiver lesionado.
Posiblemente ambos inicien los training camps. Es muy buena noticia para los Gigantes. Y también llegan bastantes armas interesantes para esta ofensiva, como lo son Isaiah Likely y también Calvin Austin. Pueden llegar a tener bastante target share a lo largo de la temporada. Vamos a ver qué pasa con los Gigantes. Tienen una defensiva buena, pero para mí sinceramente son el peor equipo de esta división. Y por último, uno de los equipos más interesantes para mí esta temporada, que van a ser los Washington Commanders. Nos van a estar ahí molestando bastante a los Cowboys esta temporada, porque creo que el regreso de Jayden Daniels tiene mucho que ver con lo que puede llegar a ser esta ofensiva. Este año tienen a Terry McLaurin sano. Yo creo que les hace falta un wide receiver 2, pero tenemos a Antonio Williams, el nuevo novato de Clemson. Creo que va a llegar a ser un trabajo bastante importante. Tiene un potencial completo para llegar a ser wide receiver 2 desde el inicio de la temporada. Y otra de las batallas relevantes de este equipo va a ser quién se va a quedar con ese puesto de running back. Va a ser un comité, no lo sabemos. Hasta ahorita ya Corey Krusky-Merritt ha tenido la mayoría de los snaps en los mandatory training camps y los training camps previos, pero tenemos ahí también a Rachaad White, que es un jugador que ha tenido bastantes puntos a lo largo de su carrera en Tampa Bay, y creo que este año, llegando a tener ahí ese spot o no tener muy claro quién va a ser el running back en este equipo, tiene posibilidades. Por otro lado está el novato Kaytron Allen, que también puede llegar a hacer daño. Y por último, Chig Okonkwo. Vamos a subirnos a ese tren del hype. Creo que Chig Okonkwo puede llegar a tener el camino libre para llegar a ser uno de los Titans sleepers de esta temporada. Ojito con Okonkwo. Vámonos de conferencia a la norte. Vamos a empezar con los Detroit Lions, que este año le dieron opción de quinto año a Gibbs. Le dieron un contrato más o menos de 11 millones, esperando a llegar a ser el más pagado o el segundo mayor pagado cuando le den el contrato tanto a él como a Bijan. Va a ser una competencia bastante interesante, pero este año le quitaron a David Montgomery y parece ser que Gibbs va a tener por completo el camino para llegar a ser running back 1 de esta temporada. Agregaron a Isaiah Pacheco, pero no creo que vaya a ser tan relevante para esta ofensiva. Seguimos teniendo una monra de locos, una primera ronda, confío totalmente en él, y creo que lo más interesante va a ser Isaac Tesla y la posibilidad que llega a tener para ser el wide receiver 3 del equipo, y quién va a ser el más afectado si esto llega a pasar o llega a evolucionar más. Sam Laporta. Por otro lado tenemos a los Packers, un equipo que me gusta bastante esta pretemporada, tiene bastantes cositas que estudiar. Tienen un caso extra cancha que es el de Josh Jacobs. Lo detuvieron hace unas semanas por un incidente, ya lo liberaron, al parecer ya todo está resuelto. No se descarta una suspensión después en el futuro, una reapertura del caso o algo así, no se sabe. Ojito con lo que puede hacer Lloyd, el novato del año pasado que estuvo lastimado. Sale Emmanuel Wilson, entonces creo que Lloyd llega a ser ese backup relevante si es que llega a pasar algo con Josh Jacobs. Por otro lado, hablando de los wide receivers, seguimos teniendo un problema muy interesante en los Packers. Le acaban de dar contrato a Watson, le dieron contrato a Jayden Reed, está Matthew Golden, pero ahí yo creo que quien va realmente a ganar la batalla con los snaps y quién es el mejor jugador con manos en ese equipo es Tucker Kraft. Para mí, el Tyrant 3 o 4 de esta temporada, hablando de fantasy. Una competencia bastante interesante. No descarten a Matthew Golden. Me gusta como sleeper de últimas rondas. Ojito. Por otro lado tenemos a los Vikings de Minnesota, el equipo que presenta una de las batallas de quarterbacks más relevantes de todo el preseason. ¿Y quién va a ser? Kyler Murray o JJ McCarthy. Para mí, Kyler Murray, un jugador que está mucho más experimentado, lleva años siendo titular de un equipo del NFL, creo que está mucho más capacitado para comandar un equipo como los Vikings. Sabemos que O'Connell drafteó a JJ McCarthy, pero me gusta mucho lo que presenta Kyler Murray. Además tiene armas muy
muy interesante. Sabemos que Justin Jefferson camina solo, pero lo que puede llegar a hacer con Addison, lo que puede llegar a hacer con TJ Hawkinson, que puede llegar a revivirlo, y también lo que puede llegar a hacer con sus running backs va a ser muy interesante. Otra batalla relevante de este equipo, justamente, ¿quién va a ser el running back titular del equipo? Aaron Jones, que ya lo vemos un poco acabado, o Jordan Mason, que por más que intenta, no lo vemos llegando a ser un running back un running back importante en un equipo de NFL. Y terminando con esta división, vamos con los Chicago Bears, uno de los equipos más relevantes de esta división, yo creo que para esta temporada. Un Caleb Williams que lo vimos al final de la temporada muy bien, un Colston Loveland bastante seguro, un corredor bastante seguro también con DeAndre Swift, pero ahora lo relevante y lo interesante va a ser aquí quién es el wide receiver 1 del equipo. Rome Odunze, que tuvo un inicio de temporada bastante bueno, o un jugador de segundo año como Luther Burden, que pinta bastante bien y que, ojito, en algunos rankings ya está arriba de Odunze. Para mí Odunze sigue siendo el primero. Nos movemos a la división sur de la conferencia nacional, en donde vamos a hablar de los Falcons, otro equipo que presenta una batalla de quarterbacks relevante. Tua contra Michael Penix. ¿Qué es lo importante aquí? Michael Penix viene lesionado. Tua ya sabemos el problemón del que viene, hablando de la salida de los Miami Dolphins, el tema de sus conmociones, el tema de otras lesiones. Creo que el tema con Stefanski, que es el nuevo head coach de los Atlanta Falcons, va a ser muy relevante para esta decisión. Vimos que al principio de pretemporada dijo que lo que él buscaba en un quarterback era la precisión, y sabemos que Tua de ahí claramente es el ganador entre esos dos. Entonces, ojito lo que pueda llegar a pasar con los Falcons. Cualquiera de los dos creo que va a ser el arma necesaria para lo que llegue a ser el equipo. Tenemos un equipo con un Drake London muy revolucionado. Le acaban de dar contrato, creo que va a ser top. Le acaban de dar contrato también a Kyle Pitts, el tight end, que yo creo que va a ser sexto, séptimo esta temporada. Viene de su mejor temporada y creo que esta temporada también va a volver a aprovechar este caminito que lleva, esta forma física que lleva para tener bastantes targets a lo largo de la temporada. Y Bijan Robinson, que como les dije, busca contrato. Creo que tiene todo para llegar a ser el running back 1 de la temporada también. Hablando de fantasy, creo que van a ser esos dos los que se van a estar peleando, Gibbs o Bijan. Y otra vez tenemos un equipo de Falcons que al principio de la temporada no nos convence, no nos va a traer seguridad a lo largo de la temporada, pero tenemos estos jugadores que no dejen de confiar en ellos. Bijan, Drake London, Kyle Pitts, todos son usables en fantasy, todos son top. No vayan con la finta de los Falcons, no se vayan con la finta del equipo. Vámonos con otro equipo muy interesante, los Carolina Panthers. Aquí tenemos una batalla muy interesante. ¿Quién va a ser el wide receiver 2? A lo mejor podemos estar hablando de un wide receiver 2 y a lo mejor no nos expectamos tanto sobre este tema, ¿no? Pero lo que puede presentar Jalen Coker, que es un jugador undrafted. Es un jugador undrafted y le va a hacer batalla a un jugador que fue seleccionado en primera ronda. Creo que va a ser una batalla muy interesante. Y la otra que vamos a ver y la que más me gusta es hablando de los corredores de este equipo. Chuba Hubbard del año pasado se veía como el corredor relevante del equipo. Rico Dowdle llegó y le dio una cacheta y le dijo: compadre, vete a sentar. Este año llegué a Jonathan Brooks, que no lo hemos visto en la NFL para nada. Creo que ha jugado 1 o 2 snaps y sigue lesionándose. Creo que este año, si está sano, es un jugador que tiene bastante elusividad, un jugador que desde que estaba en la Universidad de Texas presentaba muy buenas cosas. Las lesiones lo han acabado estas últimas 2 temporadas. Regresa, creo que ahora sí, con posibilidades de llegar a jugar. Y si le gana la batalla a Chuba Hubbard, ojito. Un jugador que se está yendo muy bajo. Vayan por él. Si tiene la oportunidad de ir por Chuba Hubbard, yo creo que elegiría mejor Jonathan Brooks. Por otro lado, tenemos a los Saints, un equipo que se reforzó de locos, un equipo que se los he dicho desde que empezó la pretemporada. Tyler Shough para mí es uno de los jugadores más sleepers de esta temporada, hablando de fantasy y hablando de NFL real, porque en fantasy posiblemente ni siquiera se está yendo drafteado, y hablando de NFL real, nadie se está dando cuenta que es uno de los quarterbacks que mejor
rating de pase y de ganadas llega a tener de la temporada pasada, y creo que puede ser bastante relevante. Bueno, al final lo que jugó, ¿no? Puede llegar a ser bastante relevante este año, teniendo armas muy interesantes como el nuevo drafteado Dean Tyson, un jugador muy interesante, uno de los mejores wide receivers de toda la clase. Contratan a Travis Etienne, que es de locos. También llegan a tener a Kamara. O sea, tienen muchísimas armas para llegar a ser un equipo relevante, y creo que me gusta lo que puede llegar a presentar con Kellen Moore este equipo. Ojito con los Saints, todos los jugadores de Saints, creo que también Olave, Tyson, Etienne, todos top para fantasy. Ojito con Shaw. Vámonos con los Tampa Bay Buccaneers, ya cambiando a la conferencia sur. Tenemos un equipo con un quarterback que busca contrato. Baker Mayfield, además de que ya aceptó que ha trabajado lesionado durante los últimos meses, durante los últimos partidos. Creo que es un quarterback que va a exigir un contrato caro. Vamos a ver qué hacen los Tampa Bay Buccaneers. Pero este año nos presentan dos batallas muy interesantes los Tampa Bay Buccaneers. La primera es hablando de los running backs. Sabemos que está Bucky Irving y que es el claro uno, ¿no? Muchos rankings lo tienen muy arriba. Yo lo voy a tener un poco más abajo. Van a ver un poquito más abajo a Bucky Irving. ¿Por qué? Llega Kenneth Gainwell, un jugador que el año pasado tuvo muy buenas últimas semanas con los Steelers. Tuvo muy buenos puntos y tuvo buenas yardas corriendo, yardas recibiendo y touchdowns. Entonces creo que es un jugador bastante interesante. Sabemos que los Tampa Bay Buccaneers nunca han tenido un sistema que prioricen a un running back. El año pasado vimos a Bucky Irving, a Rashad White, a Sean Tucker, y este año creo que podíamos llegar a ver un accionar parecido en una ofensiva que va a completar Bucky Irving con este jugador que tiene bastante talento y que puede llegar a quitarle bastantes snaps a Bucky Irving. No es que no me guste Bucky Irving, pero creo que la manera en la que utilizan a sus running backs puede llegar a influir bastante. Y la otra es Emeka Egbuka contra Chris Godwin. Sale Mike Evans del equipo. Creo que es una salida evidente para este equipo, y creo que Emeka Egbuka puede llegar a tener el spot de wide receiver 1 sin ningún problema. El wide receiver 2 va a estar disputado entre Godwin, entre Macmillan. Creo que va a ser ahí un poquito lo que lleguen a hacer ambos. También está Ted Hurst, un novato. Entonces creo que van a tener bastante que trabajar para esa ofensiva y sus armas los Tampa Bay Buccaneers a lo largo de la pretemporada. Y creo que va a ser bastante interesante lo que hagamos con ellos. Vámonos con otro equipo, ahora sí, de la oeste. Vámonos ahora sí con los Cardinals, un equipo del que quería hablar bastante. Un equipo que va a tener low-key una batalla de quarterbacks que me gusta. Brissett contra Carson Beck. Brissett le acaban de dar contrato. Brissett tuvo o llega de su mejor temporada en la NFL del año pasado. Y Carson Beck, un jugador que jugó 2 finales de colegial, creo que puede llegar a ser bastante interesante. Ambos llegan con posibilidades de ser el titular. Hasta ahorita Brissett es el claro titular, pero ojito con Carson Beck, no pierdan de vista. Jeremiah Love, el running back novato, creo que va a ser de locura. Ojito porque muchos lo están poniendo en drafts muy arriba, en los rankings muy arriba. Para mí hay quien nos un poco leve, y no porque sea malo, sino porque sabemos que a lo mejor la utilización de los running backs novatos al principio no es tan de locura. Más en una ofensiva en la que presentamos varios running backs que pueden llegar a tener también snaps. Entonces creo que nos podemos ir un poco más tranquilo con él. Yo me esperaría agarrarlo en los drafts. Creo que esto no va a pasar. Alguien lo va a agarrar antes. Entonces posiblemente me esté yo auto baneando de tener a Jeremiah Love este año, pero creo que el precio es demasiado para lo que realmente es. Y la otra batalla interesante va a ser Marvin Harrison contra Michael Wilson. Creo que ambos van a tener posibilidades. Creo que podemos hablar de que un partido va a ser bueno para uno, el otro partido va a ser bueno para otro, y así se la van a estar campechaneando. Por otro lado, los Rams. ¿Qué hablar de los Rams? Posiblemente Aaron Donald regresa a los Rams. Añadieron a Myles Garrett al equipo. Sigue Davante, está Puka, está Kyren Williams, está Blake Corum.
Tienen una defensa y una ofensiva de locos. Matthew Stafford regresó para jugar un año más. Creo que estamos viendo unos Rams muy completos. Lo que puedan llegar a ser de aquí en adelante es claro. Si empiezan a ganar, si llegan a la final de conferencia, si llegan al Super Bowl, a nadie le va a extrañar. Creo que es un equipo bastante relevante. Ojito lo que estuvo pasando con Puka a lo largo de la pretemporada. Creo que es como lo único que vale la pena tocar aquí. Estuvo inclusive en rehabilitación unos días. Entonces, pues bueno, creo que ya está bien, pero vamos a ver qué pasa con Puka. Vámonos con los San Francisco 49ers, que tienen una de las mejores adiciones en toda la pretemporada, que es Mike Evans, el mejor wide receiver que ha tenido Brock Purdy. Claramente ahora la discusión va a ser quién va a ser el wide receiver 2 de este equipo, ¿no? Porque sabemos que está Ricky Pearsall, sabemos que sigue Brandon Ayuk por ahí, que ahorita vamos a hablar un poco de Brandon Ayuk, pero yo creo que a final de cuentas él va a salir. Tenemos Stribling, tenemos jugadores como Cowing, creo que tenemos bastantes jugadores que ninguno llega a sobresalir. Mike Evans sin duda va a ser el target número 1. Tenemos también a Stribling, que por naturaleza sería el segundo, por la forma que tiene de jugar, su fisionomía. Es un jugador más de slot, completándose y complementándose con Mike Evans del otro lado. Creo que va a ser de locos. McCaffrey, yo creo que no tenemos duda de eso. Posiblemente ahí tengamos una competencia por el running back 2. Acaban de contratar a un running back de Indiana. Tienen a Isaac Guerrero, tienen también a James del año pasado. Entonces, pues ahí va a haber una pequeña batalla. Y también ojito con Kittle, porque no sabemos si va a empezar la temporada, no sabemos si va a estar en pretemporada. Vamos a echarle un ojo. Ojito con Tonks. Si tienen drafts, vayan por Tonks. Y por último, vámonos con los campeones, los Seahawks, que perdieron muchísimas armas en defensa. Pero el arma más relevante, hablando de fantasy, hablando en la ofensiva, es Kenneth Walker. El MVP del Super Bowl sale de los Seahawks, sale a Kansas City, pero los Seahawks draftean un running back que es Jadarian Price, que yo creo que es una de las mejores adiciones también, hablando de draft. Primera ronda, un running back que llega a un backfield que puede dominar desde el principio por completo. Zach Charbonnet está lastimado, se lastimó en la última parte de la temporada, lo que quiere decir que su recuperación posiblemente se extienda a mediados de octubre, noviembre, por lo que posiblemente se pierda casi toda la temporada regular, por lo que Jadarian Price tiene muchísimas posibilidades en un backfield que está bastante tambaleante, con Olani y con Wilson, que creo que no son mejores que Jadarian Price. Hasta ahora, con lo que he visto, hasta ahora con lo que se ha presentado, Price ha también tenido elogios y oportunidades en los entrenamientos que se han realizado por parte de los Seahawks. Entonces, ojito con lo que puedan presentar allá. Tampoco se descarta un comité, tampoco se descarta que no vaya a ser el caballo de batalla del equipo. Pero para mí, Jadarian Price tiene una posibilidad muy grande de ser un running back 1 esta temporada. Y por último, uno que ya no sé si voy a decir lo que es sleeper, pero es uno de los jugadores de últimas rondas que más me gustan, que es AJ Barner. Un jugador que, si no lo estamos agarrando como un tight end top, es porque no nos ha convencido, a lo mejor el tema de lesiones. Pero chat, si volteamos a ver todos los puntos que llegó a hacer la temporada pasada, inclusive en la última parte de la temporada, es muy relevante para esta ofensiva. Si dejamos a un lado las lesiones, es un tight end bastante relevante, y si lo llegas a tener disponible, no tienes tight end en tu equipo, ve por él, porque va a ser una muy buena inversión para tu equipo. Y ahora sí, por último, vamos a hablar de noticias fantasy. Estas últimas semanas, realmente no hemos tenido mucho avance. Creo que lo último relevante que tuvimos fue esa contratación de AJ Brown a los Patriotas. Pero sí hemos tenido
cositas que podemos ir analizando a lo largo de estos días, que van a ser los días en los que van a empezar a ver ya noticias, a ver más movimientos por el tema de los training camps. Pero creo que lo más relevante es el tema de Stefon Diggs, que ya se habla de que tiene algunos acercamientos con equipos relevantes, porque es uno de los jugadores que está libre todavía. Es gratis contratar a Diggs, también es gratis contratar a Hill, y creo que son dos jugadores de los cuales vamos a tener que estar fijándonos bastante a lo largo de estos siguientes semanas, siguiente mes, a ver a qué equipo llega, a ver cuál es el estado en el que llega. Él dice algo muy puntual: no hay un wide receiver 2 mejor que yo ahorita en la liga. Y yo te puedo mencionar mínimo 5 o 6, pero sabemos que jugadores de este calibre como Diggs o Hill, al equipo que lleguen, no van a ser wide receiver 2, van a ser wide receiver 1, compartiendo con el otro wide receiver que esté, a menos que lleguen a los Vikings, a menos que lleguen a Dallas, a menos que lleguen a Lions, a Bengals, que tienen wide receivers top. Pero creo que sin duda Diggs y Hill pueden encajar en cualquier equipo y van a ser bastante relevantes. Otra de las noticias interesantes es Brandon Aiyuk, realmente todos los días burlándose de los San Francisco 49ers. Creo que es un jugador que también llega a salir y también puede llegar a ser interesante, porque ojo, aunque no sea el jugador más sano o el mejor elemento en tu vestuario, no tenemos que dejar a un lado el talento que tiene. Por algo le pagaron los San Francisco 49ers, por algo se habló de él como un wide receiver top en algún momento. Creo que no debemos despreciar el talento de Aiyuk. Tiene que agarrar un poquito el rollo. Suena que los Commanders pueden llegar a ser el equipo que lo contrate, y ahí va a estar el asunto. Creo que van a ser de los temas más relevantes a poder analizar en estos días. Vamos a esperar a que empiecen los training camps. Ya estamos muy cerca de la temporada, racita. Vamos a confiar en todo este proceso. Tenemos el tiempo de los drafts, vamos a disfrutarlo. Tenemos bastante que analizar, bastante que estudiar de ahorita a que empiece la temporada. No hay que dormirnos en estos días hablando de fantasy, haciendo movimientos, revisando quiénes son los jugadores que nos van a estar salvando a lo largo de la temporada. Aquí vamos a tener todas las actualizaciones, todos esos jugadores que van a empezar a escalar spots en el depth chart. Aquí vamos a tener también a los sleepers, también vamos a tener todas las noticias, insisto, de todos los jugadores, equipos y las actualizaciones de los rankings que sean relevantes para que ganes tu liga de fantasy y para que estés informado todo el tiempo de la NFL. Muchas gracias por haber visto el primer capítulo. No olviden ir a los rankings, revisarlos, siempre están actualizados. Confía en los rankings, gana tu liga desde el draft. Nos vemos, racita. Chao.